Gracias por estar con nosotros en Su Lado Positivo. Hoy tenemos un tema que nos llama muchísimo la atención porque nos han estado comentando mucho a través de nuestras redes sociales que se están dando demasiados casos donde las familias sienten que el adulto mayor se está convirtiendo como en un hijo de la familia, o donde el adulto mayor piensa y siente que sus hijos lo están tratando como si más bien él fuera el hijo ahora. Así que para poder hablar un poco acerca de estos derechos que tiene el adulto mayor, el respeto que hay que tener para con ellos, sobre dignidad, sobre amor, sobre todas esas actividades que ellos deben de realizar y que tienen que ser escuchadas y respetadas, tenemos a un abogado aquí en Su Lado Positivo que viene a asesorarnos acerca de este tema y también a apoyarnos de cómo podemos nosotros manejar cada una de estas situaciones. Está con nosotros don Eduardo Méndez, abogado director de Costa Rica Mayor, que se encuentra con nosotros también para hablar de este interesante tema. Don Eduardo, a veces nos quedamos como pensando y decimos, qué increíble que el adulto mayor se empiece a sentir de esa manera porque en sus familias no son escuchados y apoyados de la manera en que se debería hacer. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? Está pasando que Costa Rica está envejeciendo y cada vez los problemas y desafíos relacionados con el envejecimiento y la vejez son más frecuentes. Y dentro de esto, las dinámicas familiares están cambiando. Dentro del derecho hablamos del principio de autonomía y autodeterminación. Eso lo tenemos todos los seres humanos, los ciudadanos de este país. Pero parece que dentro de la dinámica familiar hay cierta confusión. Cuando se llega a la edad de oro, a los 65 años y más, las personas piensan que pueden tomar decisiones por otras. Entonces nos encontramos casos de hijos e hijas, y tengo que decirlo, a veces cierto ambiente tóxico donde se confunde cuidar con acompañar, donde se confunde edadismo, que es la discriminación por la vejez, con yo tengo derechos, puedo ejercerlos a pesar de que mi cédula tiene 65 años o más, tengo canas o arrugas. Entonces sí, es un tema del que hay que hablar, en el sentido de que las personas adultas mayores tienen que seguir reconociendo que a pesar de la edad no pierden derechos ni obligaciones, y de parte de los hijos entender que cuando su papá o su mamá llega a la edad de oro, a la edad de los 65 años, puede cuidar, puede acompañar, pero nunca restar autonomía. Don Eduardo, bueno, aquí también hay que ver un tema porque a veces nos quedamos pensando en cómo se puede romper esa línea, ¿verdad?, entre el respeto, el apoyo y tratar de imponer cosas, ¿verdad?, que es lo que no debería de ser. Porque a veces decimos, bueno, tenemos un adulto mayor en casa, tal vez necesita apoyo para asistir a una cita médica o apoyo para salir porque tiene tal vez algún problema de movilidad. Entonces, como familia podríamos sentirnos un poco, tal vez, vamos a ver, indecisos entre cómo hacer ese trato para el adulto mayor, ¿verdad? Porque no podemos dejarlo como a la libre todo o no dar ese apoyo adecuado. Entonces, ¿en qué momento podríamos decir que esto sobrepasa el derecho de un adulto mayor y en qué momento no? ¿En qué podemos acompañar y en qué podemos tal vez ayudarlo, orientarlo a esas decisiones? Claro que sí. Vamos a distinguir varias cosas. Primero, la autonomía. Ninguna persona en Costa Rica, ninguna persona adulta mayor, por ser mayor o tener bastantes años, va a perder autonomía. Inclusive, desde la ley, desde el derecho, tenemos una ley de autonomía personal. Usted puede perder capacidades funcionales, limitaciones para caminar, para moverse, y entonces ahí entra el tema que acabas de mencionar, la palabra mágica, apoyos. Entonces tenemos que distinguir entre apoyos y autonomía. Mi familiar inclusive puede tener una demencia, puede tener Alzheimer y va a requerir apoyos, ¿ok? Pero la ley nos va a decir que siempre tiene autonomía, aunque requiere de otra persona para ayudarle a ejercerla. ¿Y cuando distinguimos? Mira, si algo tenemos en nuestra Costa Rica es que somos una cultura cariñosa. A veces digo que bastante. Entonces, tenemos que distinguir cuando la persona se siente incómoda porque le están ayudando más de la cuenta, le están limitando su autonomía y le están limitando su
funcionalidad. Entonces, un consejo que le damos a la familia es que deje a la persona ser, que deje a su persona adulta mayor ser, que si quiere seguir cocinando, aunque requiera apoyos, que saquen una mañana, una tarde a lo largo de la semana para que lo siga haciendo, pero no limitándolo. Y así aplicándolo con otros ámbitos de la vida, desde un paseo, desde ir a una cita médica, porque dentro hay una línea muy delgada entre la autonomía y el apoyo que nos podría llevar a la violencia física y en muchos casos patrimonial. ¿Por qué? Porque podríamos pensar y equivocarnos que esa persona que está perdiendo funcionabilidad, ¿verdad? Yo puedo asumir la autonomía por él o por ella, inclusive hasta decir, te administro la pensión, te administro tus bienes, pero no te doy informes, no te cuento qué está pasando con tu patrimonio. Ni les preguntan, por ejemplo, qué necesidades tienen para hacer esa administración adecuada de ese dinero, si fuera el caso. Sí, y eso, no preguntar o asumir que la persona está de acuerdo con nosotros, es una violación de derechos. Un consejo que le damos mucho a las personas adultas mayores es que no se quede callado. Me dice, pero es que yo amo mucho a mi hijo o a mi hija y ella sabe, él sabe. Y le decimos, bueno, sí, el amor tiene que prevalecer, pero la dinámica familiar debe de gestarse con y desde los derechos. Entonces, yo como hijo puedo acompañar a mi mamá, mi papá, a una cita médica, ¿verdad? Pero el doctor, la doctora que me está atendiendo, debería dirigirse primero a mi mamá o a mi papá y después yo como hijo apoyo en criterio. Lamentablemente por es un elemento cultural que tenemos, ¿verdad? Ese cariño a veces que tergiversamos, las personas adultas mayores también caen en ese error de delegarle su autonomía a su hijo o a su hija. Yo los invitaría a que no, siempre tenemos que ser autónomos. Y yo voy a aprovechar también para invitar a nuestros televidentes a que marquen el 21001313, nos haga sus preguntas o nos lo envíe por mensaje de texto o audio a través de este medio también para que usted pueda participar en su lado positivo. Ahí tienen nuestro teléfono en pantalla, 21001313. Don Eduardo, ¿se puede considerar una forma de discriminación no contar o no escuchar esa opinión del adulto mayor y dejarlo de lado a la hora de que la familia como tal tome una decisión? Aquí hay otra palabra clave, la palabra es edadismo. Si yo no estoy teniendo en cuenta la opinión de la persona adulta mayor, lo estoy discriminando, no lo estoy teniendo en cuenta. Su opinión es inválida y caemos en un juego de infantilización. Y ojo, muchos adultos mayores, y por eso necesitamos, señores y señoras adultas mayores, que se empoderen. Muchas personas caen en esa dinámica. Y hay una frase sumamente violenta que utilizamos en este país, ¿verdad? Y que deberíamos de dejar de utilizarla. El pensar que las personas adultas mayores son como niños. Cuando lo digo y lo pongo en práctica con el ejemplo que me diste de limitarle la opinión, ¿qué estoy haciendo? Restándole capacidad, ignorándolo, invisibilizando, diciendo que esa persona que tiene 65 años y más, ya no cuenta. Su opinión es inválida. Solo por tener 65 años y más, solo por tener canas o arruga. No, definitivamente tenemos que evitar ese edadismo que muchas veces puede ser benevolente. Pueden ser conductas que ni siquiera nos cuestionamos en la dinámica familiar, pero priman siempre los derechos. Don Eduardo, y también con esto me hace referencia al tema que exponíamos al puro inicio de la entrevista, cuando las familias empiezan a tratar al adulto mayor como si fuera el hijo y no el papá o el abuelito. Bueno, hay que tener claridad en los roles. Su papá puede tener 100 años, su mamá puede tener 95 años y siempre va a ser su papá, siempre va a ser su mamá. Usted como hijo, como hija, también debe de ubicarse. Usted puede pensar que su mamá está envejecida, hay personas que tienen bastante longevidad, ¿verdad? Pero jamás puede hacer una sustitución de los derechos de esa persona. Entonces, brindar apoyo sí, cuidar también, pero siempre respetando la autonomía de esa persona física y, por supuesto, jurídica.
Aquí ya tenemos algunas consultas que nos hacen llegar a través del 21001313 para que podamos contestar. Nos dice doña Francela Rodríguez que ella tiene 78 años y dice que los hijos toman decisiones sobre sus finanzas sin preguntarle. Nos pregunta que qué derechos tiene para exigir que se respete su opinión y por supuesto esta autonomía de la cual estamos hablando en esta entrevista. Claro que sí. Doña Francela, me encanta la pregunta y recuerde esto que le voy a decir. Usted como persona adulta mayor, usted basa su existencia, su vejez en el principio de autonomía y autodeterminación. Se lo voy a poner en francés, como le digo a mis estudiantes adultos mayores. Autonomía y autodeterminación significa yo hago lo que me da la gana. Usted, la ley la ampara para que usted siga ejerciendo esa autonomía y esa autodeterminación. Apréndase este número. Tenemos la ley 7935 que habla de estos temas y yo le invitaría a indagar para que usted se empodere. Por supuesto, también voy a hablar de sus hijos. Posiblemente sus hijos estén brindándole cuidado, pero no estén brindándole apoyos. Posiblemente ellos se preocupan por el manejo de su dinero, de su pensión, pero pregúnteles y pregúntese usted, ¿por qué no me dan informes? Si la pensión es mía, si la pensión es suya, usted va o puede enviar a retirarla al banco o lo hacen a través de el internet, pero usted decide cómo gastar, cómo utilizar ese dinero. En el momento en que usted se quede callada, en el momento, doña Francela, en el que usted no pregunte, pues usted está consintiendo una situación de violencia. Hay casos de casos, y le cuento, doña Francela, y a las personas televidentes, hay adultos mayores que reciben X cantidad de dinero, un monto de pensión, 300,000 colones. Mandan al nieto al banco con la tarjeta. El nieto es una persona de confianza. Jamás vamos a dudar de esa relación familiar, pero de camino el nieto pasa por una tienda y dice, me voy a comprar las tenis, y las tenis cuestan 100,000 colones. Ahí hay 200,000 colones, 100,000 colones que le van a llegar de menos a usted. Sigue caminando por la avenida central y ve algunas camisetas y caen en la tentación. Gasta 100,000 colones y le lleva a usted 100,000 colones únicamente. Y usted dice, ay, es mi chiquito, es mi nieto, gastó la plata, cayó en la tentación. No, no hay que ser tan condescendiente. Y para los hijos tampoco hay que mirar la vejez con tanto romanticismo. Plata es suya y quien se la quite es violencia patrimonial. Nos comentan también aquí a través de nuestra línea, nos dice doña Carla que su tía tiene en la casa viviendo a su hija con el esposo y los nietos. O sea, se trajo toda la familia, la hija a la casa de la mamá, ¿verdad? Nos dice que la decisión se tomó para que le hicieran compañía, pero ha llegado al punto que la adulta mayor no tiene llaves de su propia casa y debe informar dónde va. Y nos pregunta doña Carla, ¿hasta qué punto esto es correcto? Desde ningún punto de vista, eso es violencia patrimonial, porque están utilizando un bien que le pertenece a la persona adulta mayor y lo están explotando. Otras personas le están dando el uso y usted, como persona adulta mayor, uno comprende que hay cariño de por medio, que esa dinámica familiar está de por medio, se queda callada, pero en el fondo eso es una violación. Conozco de un caso igual, ¿verdad? Y ahora la persona no solamente no tiene la llave de la casa, sino que tiene que pedir permiso para utilizar el baño de su propia casa, que registralmente está a su nombre. Entonces, esto es violencia patrimonial, no podemos permitirlo. Don Eduardo, y insistimos porque yo sé que tal vez muchas personas en este momento en su casa están pensando, pero es que mi papá, mi mamá, mi abuelito no se puede movilizar solito, no tiene la capacidad de ir a hacer solo mandado al banco porque le cuesta hablar. Como decía don Eduardo, estos son apoyos, no quiere decir que usted tenga que tomar la decisión por ese adulto mayor, tiene que ser escuchado. Entonces aquí no hay ninguna excusa. Aquí no hay ninguna excusa, es un tema de apoyos. Una persona, y por eso lo recalqué hace un momento, una persona inclusive puede tener
convivir con un síndrome demencial, es decir, ya no tiene capacidad volitiva, pero precisamente por eso la ley prevé mecanismos a través de la ley de la autonomía personal para que otra persona funja como apoyos. El procedimiento se llama salvaguarda y quien lo asume se convierte en un garante de los derechos de esa persona. Y si así como doña Francela y doña Carla, usted tiene dudas, también puede consultar la página de costarricamayor.com, que precisamente don Eduardo es el director de costarricamayor.com, para que usted también pueda hacer consultas. Si usted de pronto tiene un caso, ahí don Eduardo no puede ingresar a la página y tener ese apoyo, que yo le cuente a través de este medio qué es lo que me está pasando como adulta mayor, por ejemplo, y qué hago, ustedes me resuelven, ¿cómo funciona? Claro que sí, nosotros brindamos asesoría, mucha de esa asesoría es gratuita, nos interesa que las personas se empoderen en sus derechos. Y algo muy importante, atendemos nosotros, atendemos abogados. No es ningún chatbot No aquí. es ningún robot, un chatbot, no es inteligencia artificial, atendemos nosotros. Tenemos una sección que se llama Su Derecho Hoy, donde usted puede consultar acerca de estos problemas con historias que le han sucedido a otras personas y aprender. Definitivamente tenemos que estar empoderados en nuestros derechos. Ahí estamos ingresando a Su Derecho Hoy. ¿Y qué datos tengo que aportar yo ahí una vez que esté en la página? ¿Cómo funciona? Para explicarle a todos los adultos mayores que nos están viendo a esta hora y que de pronto están en una situación difícil, claro que sí. O que no saben qué hacer porque dicen, ay, es que si yo le digo a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, se me va a enojar porque necesito que esta situación se resuelva. De pronto están utilizando su pensión para los gastos de la casa y no están dándole el aporte que realmente el adulto mayor necesita. ¿Cómo hago yo de una vez que ya ingreso ahí a la página para exponer claro que el sí, caso? bueno, nos puede contactar a través del formulario, nosotros le devolvemos la llamada. Puede usted llamar directamente al 8324-0116 o encontrarnos en el WhatsApp de esa forma. Siéntase en confianza de hacerlo. Lo que nosotros no podamos resolver porque ya incluye un procedimiento, un proceso legal, se lo vamos a indicar. También vamos a derivar consultas al Poder Judicial y le vamos a ayudar para que usted se empodere en sus derechos. Nos dice don Kenneth Jiménez que mi madre vive con nosotros y siempre quiere participar en las decisiones familiares, pero algunos familiares consideran que ya no debería hacerlo por su edad. ¿Existe alguna protección legal contra este tipo de trato? Sí, lo que le está pasando a don Kenneth con sus familiares es que ahí hay un edadismo, es decir, discriminación por la edad. Don Kenneth, a quien debe excluir es a sus otros familiares. Dele la prioridad a su mamá para que exprese su opinión. Vamos a ver, hay familias muy grandes y a veces ponerse de acuerdo entre 10, 12 miembros no es tan fácil, pero la última palabra la tiene nuestra mamá, nuestro papá. Es ahí donde tenemos que, como familias, entender que nuestra persona adulta mayor, esa que tenemos en casa, tiene autonomía y autodeterminación. ¿Por qué razón tengo que permitir yo como persona adulta mayor que no me incluyan en una conversación en las decisiones que me afectan solo por tener 65 años o más? Inclusive esto sucede en decisiones médicas. Hay muchas personas adultas mayores que pueden estar en un proceso de enfermedad y que los hijos no le dicen. Eso es una violación. Le ocultan la tremenda. información. Le ocultan la información. Y entonces, están vacilando negativamente a su mamá. Y a veces se excusan diciendo, es por amor, es por cariño. No, pero si es por amor o por cariño, usted respeta los derechos de su mamá. Claro que sí, no nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros. Jamás, hay que ponerse ¿verdad? en el lugar de la persona adulta mayor. Nos dice don Esteban González que el abuelo tiene 82 años y quiere seguir administrando su negocio, imagínese. Bueno. Qué bien, o sea, qué bien por el abuelito de don Esteban. Nos Excelente. dice que sus hijos intentan convencerlo de que se retire porque creen que ya no puede hacerlo. ¿Cómo puede proteger legalmente su derecho a seguir trabajando? Si el señor quiere estar entretenido, deje lo que contribuya, ¿verdad? Bueno, está protegido ya constitucionalmente. Tiene 82 años, es libre de hacer de nuevo lo que le dé la gana. Que tengamos que conversarlo con familia, que tengamos que entender a la dinámica familiar, eso también lo vamos a analizar.
Pero le voy a dar un consejo, ¿verdad? El día que usted a su papá o a su mamá de 82 años le impida hacer una actividad ocupacional que le da sentido a su vida, esa actividad significativa, usted lo condena a muerte. Lamentablemente así en blanco y negro. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene sentido de vida y ese sentido de vida nace a partir de lo que nos gusta hacer. Y si nos quitan aquello que nos gusta hacer, nos van a limitar y en el caso de las personas adultas mayores, esto puede llevarnos a la muerte. Voy a cerrar con la pregunta de doña Andreina Morales, que nos dice que la tía tiene 85 años y conserva todas sus capacidades, pero en el banco le piden que un familiar la acompañe para realizar trámites. Y nos pregunta si esto podría considerarse una práctica discriminatoria. Por supuesto, y gracias por esa pregunta, y tenemos que llamarle la atención a muchas instituciones públicas. No podemos caer en edadismo institucional. Vamos a ver, superemos que este país deje de ver la vejez en ese ámbito romántico. Ese ser romántico nos lleva a ser edadistas, nos lleva a discriminar. Lo que deberíamos de hacer en todos los contextos es brindar apoyos y que las personas sigan ejerciendo su autonomía. Don Eduardo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en Su Lado Positivo, venirnos a orientar de cómo podemos nosotros dar un mejor trato al adulto mayor y considerar, escuchar siempre y darle ese apoyo, no que esto se vea como una obligación o un mandato que nunca debería ser en las familias costarricenses. ¿Dónde podemos encontrar más información para que también el televidente pueda consultar con ustedes? Claro que sí, los invitamos entonces a seguir www.costarricamayor.com. Ahí usted puede diariamente informarse de temas que afectan a las personas adultas mayores. Y en nuestro teléfono WhatsApp 8324-0116. Muchísimas gracias, don Eduardo, por estar con nosotros. Así que ustedes en casa tomar las consideraciones del caso y tener un mejor trato y más adecuado con ese adulto mayor que debemos de amar y respetar.